Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a seguir con un tema más. Este es el tema número 11 del libro segundo, Pueblo de Dios, de nuestra catequesis para pequeñas comunidades del sistema CINE. Este tema se llama Ministerios para el Servicio de la Iglesia. En el tema anterior, recordarán, hablamos acerca de los carismas y de su característica, principalmente que es transitorio y es para beneficio de alguien más y no para el propio. Muy bien. Bueno, este tema comienza hablándonos acerca del servicio. De hecho, los otros 2 o 3 temas que hemos visto hablan justamente acerca del servicio. Bueno, el servicio es uno de los principales signos del cristiano. Un cristiano no puede preciarse de serlo o decir que lo es si no sirve a los demás. Bien, el tema comienza hablando acerca del término diaconía. Diaconía viene del griego, que significa servicio, igual que ministerium, que es en latín. Ambos significan servicio. Es importante entender, nos dice el libro, que todo ministerio es un servicio, pero no todo servicio es un ministerio. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla acerca de las primeras comunidades y del cómo se elegían a personas para desempeñar un ministerio, en este caso el cuidado de las viudas. Esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6 del 1 al 7, de cómo eligen a 7 hombres de buena fe, llenos del Espíritu Santo, y llenos del Espíritu y sabiduría para el cuidado de las viudas, poniéndose así al servicio de la comunidad. Este es un servicio de tipo asistencial, para que los apóstoles no descuidaran pues la palabra de Dios. Bien, seguimos. Perdón. Bien. Bueno, es necesario entender que un carisma es diferente de un ministerio. ¿Cuáles son las características de un carisma? Bien, un carisma es un don genérico, es un don gratuito de Dios, y su característica principal es que es transitorio, es para alguien más. Es genérico porque se le puede dar Dios a cualquier persona. Sí, es cierto, decíamos que se presenta más en personas evangelizadas, con cierto crecimiento espiritual y demás, porque son más susceptibles de ello, pero decíamos que tampoco es excluyente. Y poníamos el ejemplo de un pañuelito blanco. Yo creo que, ¿se acuerdan? Ustedes tienen mejor memoria que yo. Y por supuesto, igual que los ministerios, pues también es un don gratuito de Dios. Bien, un ministerio es un servicio y tiene las siguientes características. Un ministerio es estable, no es lo contrario a transitorio, es permanente, y bueno, a su vez se pueden dividir los ministerios en carismáticos y también en establecidos o conferidos, que a su vez se dividen. Bien, vamos por partes. Decíamos que son estables. ¿Por qué son estables? Porque son ministerios que se asignan ya de manera particular, dependiendo del tipo de ministerio, ya sea a un ministro ordenado o a un ministro instituido. Esto conlleva justamente que hay reglas, hay rituales, hay una serie de procedimientos que tienen que seguirse. Por lo tanto, no es estable. Es para la edificación de la comunidad, para el servicio de la iglesia también, por supuesto, pero también nos hace crecer a nosotros mismos, y es permanente. Es decir, por ejemplo, un diácono ordenado lo es, un diácono permanente que es ordenado, pues es permanente porque cumplió con ciertos requisitos, y bueno, porque ha sido bendecido e instituido directamente por un obispo. Lo mismo el caso de los religiosos, etcétera. Y por supuesto, por la misma razón, como consecuencia de ello, pues son estables.
Bueno, los ministerios, decíamos, se pueden dividir en carismáticos. Dice el libro que son llamados así por la renovación carismática. Estos ministerios no tienen nombramiento de parte de una autoridad eclesiástica. Es el Espíritu Santo quien utiliza a la persona repetidas veces en una línea de carisma específico y la persona responde. Esto es lo importante, que la persona responde y lo respalda con un mayor crecimiento espiritual. Entonces, la persona y la comunidad, igual que los apóstoles en el libro de los Hechos, disciernen que es una intervención del Espíritu Santo y de esta manera llaman, por ejemplo, un ministerio de profecía, un ministerio de sanación, etcétera. Entonces, estos ministerios carismáticos se dan justamente por la repetida presencia de los carismas en las personas, y se dan pues de manera pues si no espontánea, así de una manera no jerárquica. Los ministerios establecidos o conferidos, a diferencia de los anteriores, son establecidos por una autoridad de diverso nivel. Puede ser el Papa, que es un obispo, puede ser el obispo de la diócesis, la iglesia local, o por el mismo párroco, y están destinados a acciones esenciales y permanentes. Se designan a personas idóneas y preparadas. Subrayo preparadas porque, como hemos mencionado en otras ocasiones, nosotros los cristianos no podemos quedarnos con lo que nos dicen. La iglesia, la Santa Madre Iglesia Católica, está llena de documentos, está llena de información en la cual nosotros podemos seguir instruyéndonos de manera permanente, recordando algunas cosas y aprendiendo otras. Justamente acerca de los ministerios nos habla el Sacrosanctum Concilium, del cómo se dan y el por qué se presentan. Bien, estos ministerios conferidos se pueden dividir a su vez en ordenados, y son los 3 niveles jerárquicos básicamente, es decir, diácono, presbítero y obispo, de menor a mayor. Instituidos, y estos pues son los lectores, los acólitos, los ministros extraordinarios de la comunión, y bueno, ellos son para la Iglesia Universal y con normas previstas desde la Santa Sede. Es decir, la instrucción general del misal romano, hablando en términos de la liturgia, nos explica perfectamente bien qué es lo que debe y qué es lo que no debe de hacer, por ejemplo, un lector o un monitor, al igual que el Sacrosanctum Concilium. Entonces, no podemos llegar e improvisar cuando vamos a leer. Un acólito debe de conocer perfectamente bien lo que tiene que hacer. Un ministro extraordinario de la comunión debe de saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Y por supuesto, estos son para la Iglesia Universal. Ellos, si tienen permiso de un obispo de otra diócesis, por supuesto que pueden ejercer esta tarea, pero por supuesto que también hay normas. Y hay normas, en el caso por ejemplo de los ministros extraordinarios de la comunión, hay un ritual, si no me equivoco, acerca de este ministerio y cómo se debe de desempeñar. Y tenemos también los ministerios conferidos. Bien, estos son establecidos por cada pastor local e incluso en cada parroquia. Cada pastor puede establecer campos ministeriales y elegir personas con un ministerio determinado. Y este es lo más cercano a nosotros. ¿Cuáles ministerios conferidos tenemos en nuestra parroquia? Hablemos de San Juan Bautista en San Juan Ixhuatepec. Hablando del sistema CINE, tenemos pequeñas comunidades. Dentro de las pequeñas comunidades tenemos un coordinador de pequeña comunidad, tenemos un catequista. Estos no los elige el párroco, los elige la pequeña comunidad, todos sabemos eso. A su vez, a nivel jerárquico, hay alguien que está encargado de coordinar estas pequeñas comunidades en un sector de la parroquia, en un sector territorial. Este es el jefe de sector, que a su vez tiene que rendirle cuentas a un coordinador general de comunidades. Es decir, son ministerios conferidos. No es algo que
esté escrito en algún ritual o en algún documento oficial. Sin embargo, primeramente por cuestiones administrativas, pues es necesario nombrar esta cantidad, esta jerarquía y esta cantidad de personas. Y segundo, como no, los ministerios son permanentes, aunque las personas van cambiando. Entonces, esto nos hace crecer cuando nos toca a nosotros ejercer algún ministerio de este tipo, nos hace crecer en el modo de que pues tenemos que aprender a hacer las cosas que desarrollan nuestros hermanos que nos precedieron. Entonces, creo que esto no hay mucho que pensar, nada más si hay que tenerlo muy claro. Que a su vez se pueden dividir en ministerio campo y ministerio persona. ¿Cuál es el ministerio campo? Es el área de trabajo y servicio. Aterrizado. Ministerio campo es catequesis, comunidades, liturgia, familia, pastorería social, ministerio de enfermos, etcétera. Coros, música, monitores. Bueno, dentro de la liturgia pues tenemos monitores, lectores, salmistas. Creo que también la parte de los coros, la música también se contempla dentro de la parte de liturgia, etcétera. Y ministerio persona es el encargo dado a la persona en un campo determinado. Dice el libro, se le reconoce y se le confiere en un rito litúrgico y de manera pública. Bueno, esto en los ministerios conferidos no siempre sucede. Cuando te nombran, por ejemplo, catequista de una pequeña comunidad, pues no es de manera, digámoslo así, oficial en una misa. Pero sí se reconoce a la persona que tiene este encargo en este campo determinado. Muy bien. Por lo tanto, es necesario comprender que el servicio es uno de los principales signos del cristiano, pues hace crecer al que sirve con solidaridad y hace crecer en caridad al que es servido por necesidad. Es decir, ambos crecen, el que sirve y el que es servido, siempre que se haga con amor al prójimo. Y esto fomenta la reciprocidad y la fraternidad que hacen madurar a ambos, los hace crecer. Y el ministro por excelencia, el que sirve por excelencia, siempre es Cristo Jesús. Revisemos la cita en Mateo 20:28, donde nos dice: hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Muy bien. Yo creo que esta parte de la ministerialidad y los carismas no es tan complicado de comprender. Sin embargo, sí es necesario tenerlo muy claro. ¿Hasta dónde llegan nuestros carismas? Muchas veces no nos damos cuenta. Es la comunidad quien se da cuenta de quién tiene un carisma en un momento determinado. Pero también por esos carismas podemos ver quién es la persona, de las personas quiénes son las adecuadas para un ministerio. Por supuesto, los rituales como la instrucción general del misal romano pues nos hablan acerca de el cómo se debe de conducir un lector, cuáles son sus tareas, hasta dónde llega, hasta dónde alcanza su ministerio, en fin. Nosotros tenemos documentos como en Sacrosanctum Concilium, que habla acerca de la liturgia en el ministerio de la Iglesia. Nos habla acerca de la liturgia, los ritos, etcétera. Por eso es importante, y yo subrayaba, que es necesario la preparación. Si bien es cierto que Dios nos llama, nos equipa y nos envía, también es cierto que nosotros tenemos la obligación moral de prepararnos para ejercer las tareas a las que nos llaman. No podemos llegar de improvisados a ver qué vamos a hacer. También es cierto que no todos conocemos ni sabemos hacer todo, pero para eso están los hermanos, como decíamos hace unos momentos, que nos preceden y nos van enseñando a caminar y a hacer las cosas. Entonces, si estamos llamados a un ministerio, por supuesto que es necesario que nosotros
pues nos vayamos preparando. Miren, por ejemplo, en la IGMR, en el número 98 al 107, vamos a buscarlo. Vamos al 98. Ministerios del lector. No, aquí está. Número 98, ministerios peculiares. Vamos a leer un poco. Dice: ministerio del acólito y el lector instituidos. Bueno, aquí ya aparece la palabra ministerio y la palabra instituidos. Cito: el acólito es instituido para el servicio del altar y para ayudar al sacerdote y al diácono. A él compete principalmente preparar el altar y los vasos sagrados, y si fuera necesario distribuir a los fieles la Eucaristía, de la cual es ministro extraordinario. En el ministerio del altar, el acólito tiene sus ministerios propios y nos lleva a los números 187 a 93 que él mismo debe ejercer. El lector es instituido, aquí ya nos habla acerca del lector. El lector es instituido para proclamar las lecturas de la Sagrada Escritura, excepto el Evangelio. Aquí nos limita el alcance. Puede también proponer las intenciones de la oración universal y, en ausencia del salmista, proclamar el salmo responsorial. En la celebración eucarística, el lector tiene un ministerio propio y nos manda los números 194 al 198 que él debe ejercer por sí mismos. Después sigue hablando acerca de los demás ministerios en la liturgia. Esto es la instrucción general del misal romano. En ausencia del acólito instituido, puede destinarse para el servicio del altar y para ayudar al sacerdote y al diácono ministros laicos que lleven la cruz, los cirios, el incensario, el pan, el vino, el agua. Incluso pueden ser destinados para que, como ministros extraordinarios, distribuyan la Sagrada Comunión. Nos manda el número 85. En ausencia de un lector instituido para proclamar las lecturas de la Sagrada Escritura, destínense otros laicos que sean de verdad aptos, y esto es muy importante, que sean de verdad aptos para cumplir este ministerio y que estén realmente preparados, para que al escuchar las lecturas divinas, los fieles conciban en su corazón el suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura. A todos nos ha tocado ver hermanos que son lectores y que les cuesta mucho trabajo leer. Esto no es malo, pero si vamos a servir en el altar, bueno, aquí tenemos un documento que nos dice que, bueno, un lector designado, y en general cualquier lector, debe tener realmente preparado, debe estar realmente preparado y que sea de verdad apto. Dice aquí, no lo digo yo, aquí está la IGMR, de verdad aptos para cumplir este ministerio. Luego sigue en el 102, es propio del salmista proclamar el salmo u otro cántico bíblico que se encuentre en las lecturas. Para cumplir rectamente con su ministerio es necesario que el salmista posea el arte de salmodiar y tenga dotes para la recta dicción y clara pronunciación. Y luego sigue: entre los fieles, los cantores o el coro ejercen un ministerio litúrgico propio, al cual corresponde cuidar de la debida ejecución de las partes que le corresponden según los diversos géneros de cantos, y promover la activa participación de los fieles en el canto. Lo que se dice de los cantores vale también observando lo que se debe observar para los otros músicos, principalmente para el organista. Entonces, como vemos, este documento, la instrucción general del misal romano, también nos habla acerca de los ministerios, en este caso específico de la liturgia, pero como pues tenemos instrucciones ya dadas, escritas para los ministros extraordinarios de la Eucaristía, de la comunión, en el cual también se toca la parte del ministerio de los enfermos. Tenemos documentos también acerca del ministerio de música, tenemos documentos también acerca del ministerio de catequesis. En fin, necesitamos prepararnos. No lo digo yo, ustedes ya vieron que, por ejemplo, aquí en la instrucción general del misal romano nos habla acerca de la preparación y de las habilidades que debemos de tener. Estas habilidades, si bien es cierto que Dios nos da lo necesario, también es necesario desarrollarlas. Sí es cierto, Dios nos da a lo mejor
la facilidad de hablar, de tener facilidad de palabra, pero es necesario prepararnos. Aparte, es necesario también estar en permanente oración para poder también estar dóciles a las mociones e inspiraciones del Espíritu Santo. Déjenme ver el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en sus números 871 al 879, particularmente el 876. Vamos a buscarlo. Bien, ¿qué nos dice el Catecismo? El carácter de servicio del ministerio eclesial está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental. En efecto, enteramente dependiente de Cristo, que da misión y autoridad, los ministros son verdaderamente siervos de Cristo, a imagen de Cristo, que libremente ha tomado por nosotros la forma de siervo. Como la palabra y la gracia de la cual son ministros no son de ellos, sino de Cristo, que se las ha confiado para los otros. Ellos se harán libremente esclavos de todos. Muy bien, aquí regresamos a lo que decía Mateo, ¿no? El Evangelio de San Mateo. Hagan como el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, en esto ya podemos irnos dando cuenta acerca de la responsabilidad que conlleva el ejercer un ministerio al que nos han llamado, al que hemos sido designados. Muy bien, hermanos, nuevamente yo les invito, valga la expresión y la necedad, de que hagamos una opción de vida de Cristo. Que nuestro compromiso nos lleve a querer, ese amor por Cristo nos lleve a querer entender más de qué se trata, pues a los ministerios que hemos sido llamados, que nos dé el hambre de querer saber acerca de lo que ejercemos, caso propio, la catequesis, pero también, por ejemplo, en la parte de pastoral social. La doctrina social de la Iglesia también es muy rica y muy amplia. Entonces, por ejemplo, los que están en el ministerio de pastoral social, pues también es necesario que se preparen y busquen y se documenten. Y así cada uno de nosotros. Yo creo que no hay más que agregar, y sin embargo, pues sí hay mucho que hacer. Sí tenemos que servir a los hermanos, pero también tenemos que servir a Dios, y para esto tenemos, insisto, que prepararnos, que desarrollar las habilidades que nos hacen falta y hacer crecer las que ya tenemos. Bueno, hermanitos, pues yo lo dejo hasta aquí. Realmente me da mucho gusto poder estar con ustedes, aunque sea a través de los videitos, y pues bueno, Dios quiera que próximamente, en un futuro tal vez no muy lejano, pues podamos estar nuevamente de manera presencial. Como siempre les recuerdo, si tienen dudas o preguntas, lo podemos hacer a través del grupo de WhatsApp, en el grupo de catequesis. Y por supuesto, si tienen algún comentario, ya sea que me lo hagan llegar a través del grupo de WhatsApp o bien a través de la caja de diálogo. Recuerden que son pocos los videos, son pocos los comentarios, porque pues somos poquitos los de esta comunidad. Todos los videos que en general son de la Iglesia Católica, tienen que ver con cosas de Dios, como esta, que es parte de la catequesis y demás, pues tienen muy poquitos seguidores, pero espero que sigamos siendo fieles primeramente a Cristo, y en esa misma medida podamos seguir, por lo menos estar en contacto a través de este medio electrónico. Muchas gracias, pásenla bonito, que Dios los bendiga, y nos vemos en un siguiente video. Sayonara.